Dos expertos cuyos nombres preceden su expertise clínico y académico, pero queremos compartir con ustedes un par de novedades. Nuestro primer expositor, el doctor William Otero, ha recibido hace unos pocos días el premio de Maestro de Gastroenterología Americana 2023 de la Organización Panamericana de Gastroenterología. Y el doctor Fabián Emura, siguiente conferencista, el premio al Servicio Internacional 2023 de la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva. Les pido un aplauso para nuestros conferencistas. Vamos a dar inicio entonces con la primera de las charlas, colonoscopia de tamización y vigilancia, impacto en la preparación de colon, con el doctor William Otero. Doctor, el auditorio es suyo. Doctor, mil gracias. Para mí es un placer y es un honor estar hoy día en esta presentación y quiero agradecer infinitamente a CADI, al doctor Fabián Juliao y a todo el comité organizador de este importante evento internacional. También me complace sobremanera participar con el profesor Fabián Emura, un líder internacional, experto en endoscopia terapéutica. Se me ha encomendado la conferencia el impacto que tiene la preparación en la tamización y en la vigilancia de las patologías del colon. Todo mundo quisiera, cuando hace una colonoscopia, tener el colon perfectamente limpio. Ojalá tuviera un Boston de 9 y cada segmento pudiera ser adecuadamente visto para que todo sea un éxito en este importante examen. La colonoscopia es el procedimiento estándar hoy día a nivel mundial para la tamización, diagnóstico, terapéutica, como resección de pólipos, vigilancia, todo con el fin de evitar hacia el futuro un cáncer de colon y de recto. Hoy día se recomienda que en cada sitio que se hacen colonoscopias, 90% o más de los pacientes deben tener un Boston por encima de 6. Y se aspira a que sea en lo posible más del 95%. Cuando se hace una preparación del colon, lo que el gastroenterólogo quiere es esto, una eluente que sea transparente. Ojalá el individuo pudiera leer a través de lo que está expulsando un periódico debajo de la taza. Obviamente que esto no se le pide al paciente, es para decir que sería lo ideal esta transparencia, sería excelente la preparación. Y un colon mal preparado impacta negativamente los principales indicadores de calidad de la colonoscopia. Hay menor tasa de intubación secal, más cáncer de intervalo y más cáncer post-colonoscopia, se aumenta el tiempo de retirada, se ha demostrado en múltiples estudios que hay menor tasa de detección de adenomas, se baja el ADR. Eso implica mayor número de colonoscopias cuando está mal preparado y obviamente mayores costos para el sistema de salud. Pero hay una patología absolutamente clave, una lesión que quiero aquí enfatizar, que exige que el colon sea perfectamente limpio y es el adenoma cerrado. Este adenoma cerrado, si no está perfectamente limpio el colon, va a ser difícil de identificar. Y la importancia que esto tiene es que este adenoma cerrado significa, o es la causa del 30% de los cánceres de colon y por lo menos el 30% de cánceres de intervalo y muchos cánceres post-colonoscopia. Este estudio ha mostrado cómo la detección de pólipos cerrados según el Boston global se disminuye notablemente cuando el Boston por segmentos, no es 3 y se disminuye de manera significativa si el Boston es de 2 o menos. Y globalmente se ha encontrado que un Boston de 7 a 9 hay mayor tasa de detección de adenomas cerrados. Hoy día este es un indicador de calidad. En las colonoscopias por lo menos el 8 a 10% de esos procedimientos deben tener la identificación de un adenoma cerrado. No obstante que la gente se esmera y el paciente se esmera, 20 a 40% de los pacientes están mal preparados a la hora de la colonoscopia. Y esto implica en diversos estudios una tasa de error que va del 35 al 42%. Hay unos predictores del paciente que pueden decir que hacia el futuro habrá riesgo que haya mala preparación del colon. El estreñimiento, este estreñimiento debería tratarse antes de la preparación para que no haya inconvenientes el día de la preparación. Diabetes mellitus, obesidad, cirugía de colon. Una hemicolectomía derecha, contrario a lo que diría el pensamiento, la inferencia, es que no obstante que este colon está en la mitad de su longitud, esa alteración de la cirugía modifica el sistema nervioso entérico y la motilidad del colon. Mala preparación previa, utilización de medicamentos como opioides tricíclicos y otros factores. Se ha encontrado que el seguro médico, si un paciente tiene que costear la preparación, hay evidencia que se asocia con una mejor preparación. El nivel educativo.
si hay poca motivación, si el paciente no ha entendido exactamente la importancia del examen, eso puede influir en la preparación. Y en los países donde se hablan idiomas diferentes al paciente, eso impacta porque no va a comprender la instrucción que se le da para la preparación del colon. Hay factores modificables que mejoran la calidad y están estos aquí relacionados con el producto. Por ejemplo, la tolerabilidad se puede modificar haciéndolo más tolerable con bajo volumen, un adecuado sabor. La dosificación, y está claro hoy día que las dosis deben ser divididas dependiendo del momento de la colonoscopia. Y algo importantísimo es que la última dosis de la preparación debe terminarla 2 a 3 horas antes del procedimiento. El 2023 hay múltiples recomendaciones para una adecuada preparación del colon, pero voy aquí a insistir en 4 aspectos fundamentales. La instrucción debe ser escrita, verbal y digital si hay posibilidad. Debe terminar la preparación 2 horas antes del examen. Los anestesiólogos frecuentemente ponen problemas, están incómodos porque puede haber líquido, riesgo de broncoaspiración. Entonces, lo más cerca posible, 2 a 3 horas. Dosis divididas, y esto ha impactado notablemente la adecuada preparación del colon. Y la preparación es individualizada dependiendo de la hora del examen. Las colonoscopias que son antes de las 12 del día, que son AM, son diferentes en su preparación a las colonoscopias que son después de las 12 del día. Antes de 12 del día se recomienda que la primera dosis se dé la noche anterior al examen y la segunda dosis 4 a 6 horas antes del examen. Cuando se ha encuestado a los pacientes sobre su inconveniencia de levantarse en la madrugada, todos o la mayoría coinciden en que no hay problema, no hay ningún inconveniente en madrugar. Y si toda la preparación se da la noche anterior, se ha demostrado que el quimo procedente del intestino delgado se acumula en el colon e impide ver adecuadamente la mucosa del colon. Y algo importantísimo que se ha encontrado, que estas dosis divididas aumentan la tasa de detención de adenomas, 45 versus 36%. Y también se ha encontrado que la adecuada preparación en algunos estudios es superior con dosis dividida versus una sola dosis. La preparación, voy a insistir en este concepto, debe terminarse mínimo 2 horas antes del procedimiento, porque de esa manera será mayor probabilidad de una buena preparación. Se ha encontrado y se ha documentado que por cada hora que transcurra entre la preparación y el examen, 10% de los pacientes tienen la posibilidad de quedar mal preparados. Y por la tarde el procedimiento se puede preparar por la mañana y no requiere que sea dosis divididas. La dieta, hoy día hay claridad a nivel mundial que la dieta líquida el día anterior, seguido de laxantes, hace parte del pasado. Es un modelo tradicional. Hoy día se ha demostrado que esta dieta es incómoda, produce náuseas, vómito, dolor abdominal, alteración de electrolitos y los pacientes manifiestan que no quisieran hacerse el examen porque esta dieta les incomoda muchísimo. Por eso hoy día se recomienda una dieta baja en residuos y esta dieta baja en residuos ha demostrado que la preparación es similar que una dieta líquida, pero obviamente hay mejor tolerancia y disposición a repetir este examen. Esto ha sido respaldado por la ESGE recientemente y cada día esto ha sido evidenciado en múltiples ensayos clínicos prospectivos. Hay diversas preparaciones aprobadas por la FDA en el 2023, pero aquí voy a decir que globalmente hablando, uno puede mencionar que las preparaciones son con PEC o sin PEC. PEC en esta conferencia es polietilenglicol. Y se ha encontrado que hay diversas presentaciones de los PEC, hay otras sustancias hiperosmóticas y quiero enfatizar que en Brasil, por ejemplo, no está en media positiva, lo que más se utiliza es el manitol. Aquí no tenemos experiencia con manitol, pero allá es una preparación usual. El fosfato de sodio que quiero destacar aquí es una sustancia hiperosmótica que está prohibida en gente mayor de 55 años, en gente que consume inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, pacientes con enfermedad renal, falla cardíaca, enfermedad hepática, que consuman diuréticos, porque se ha encontrado que esta sustancia puede producir lesión renal por fosfatos. Y muchas sociedades científicas internacionales recomiendan contra el uso de esta preparación con fosfatos. Esta lesión por fosfatos a nivel renal puede producir incluso insuficiencia renal crónica y también insuficiencia renal aguda. Por eso hoy día
a nivel mundial. Esto está casi que proscrito en pacientes con esas características. Y además puede lesionar la mucosa del colon con estas aftas que para un endoscopista no entrenado le puede sugerir una enfermedad inflamatoria intestinal. En Estados Unidos prácticamente ha sido abolido el uso de esta sustancia. Entonces, hoy día, y desde siempre, de hace unos 15 años para acá, el PEC, el polietilenglicol, es el comparador y el gold estándar para preparar el colon. Hay pacientes en los cuales es ineludible que este sea la preparación. Se recomienda que es PEC con electrolitos. Los sobres tienen de 90 a 110 gramos. Y pacientes con insuficiencia cardíaca, falla renal avanzada, cirrosis con ascitis, enfermedad inflamatoria activa, adultos mayores, 65 años o más, diarrea crónica y embarazadas cuando requieren preparación oral, esta es la sustancia que se recomienda a nivel mundial. Este es el estándar. Quiero enfatizar que en Colombia frecuentemente hemos observado que la gente se prepara con los sobres de 17 gramos que están destinados para manejar el estreñimiento. Esto no tiene electrolitos, de tal suerte que debe ser el PEC con electrolitos de 90 a 110 gramos. Cuando los pacientes se les ha encuestado sobre su experiencia con la colonoscopia, la mayoría manifiestan lo siguiente: no obstante que es un procedimiento invasivo, no tienen problema. El problema está con la preparación y consideran que el sabor y el volumen lo hace horrible. Y por esta experiencia no quisieran repetir el procedimiento. Da náuseas, les da vómito y por estas circunstancias la preparación frecuentemente es incompleta y 10 a 25% no terminan por el gran volumen. Estos 4 litros que se utilizan cada día menos hacen que el paciente no quiera usarlos hacia el futuro. Teniendo en cuenta lo anterior, ha habido varias estrategias para disminuir el volumen. Ha habido PEC de 1 litro con esta preparación NER 1006, PEC 2 litros con ácido ascórbico, citrato de magnesio y picosulfato, solución de trisulfato, que tiene menos líquido, polietilenglicol con sulfato de sodio y magnesio 2 litros, y más recientemente quiero enfatizar que el PEC, solo 4 sobres en 2 litros, hay evidencia que puede funcionar de manera similar a los 4 litros y los 4 sobres. Este es un estudio recientemente publicado que compara el FPSS, que es polietilenglicol, con 2 sulfatos. Se ve que la preparación adecuada, la tasa de intubación secal, el ADR, la duración del procedimiento en minutos y la necesidad de agua intracoloscopia es similar. Pero quiero destacar que utilizar esta sustancia de bajo volumen comparado con el trisulfato tiene algunas características subjetivas que lo hacen más agradable para el paciente. Ellos consideran que es más fácil de consumir, consideran que la preparación es excelente, buena de manera personal, pero cuando el coloscopista lo hace también encuentra que es mejor la preparación. Estarían dispuestos a repetir el examen nuevamente si hubiera que repetirlo y no se rehusarían a hacerlo. Esta parte subjetiva es muy importante porque si es un paciente que requiere coloscopia de vigilancia, será muy importante que él esté dispuesto a repetir el procedimiento. Y así, estas características subjetivas hacen que el individuo quiera repetirlo. Aquí en Colombia recientemente se ha hecho un excelente estudio, un ensayo clínico aleatorizado, del grupo del doctor Sabac y doctor Aponte, doctor Carvajal, en Sanitas. Este estudio a mí me ha inspirado notablemente. Este excelente ensayo clínico demostró que comparando 4 litros en dosis divididas versus bajo volumen, los 4 sobres en 2 litros, dosis divididas, versus la preparación en una sola dosis, ha encontrado lo siguiente. Comparando 2 litros versus los 4 litros, el puntaje promedio de Boston fue similar y se ha encontrado que, y esto me sorprendió sobremanera, que la tasa de detección de adenomas fue mejor en pacientes con dosis de bajo volumen y esto ha sido replicado en otros estudios internacionales. Este trabajo, un metaanálisis hecho por los expertos mundiales en colonoscopia, ha encontrado en ese momento unos hallazgos interesantes. Y es que la adecuada limpieza del colon es similar con alto volumen y bajos volúmenes, utilizando bajo volumen con PEC y no PEC versus alto volumen PEC. Y se ve que bajo volumen PEC es similar globalmente en el colon y en el colon derecho. Y la conclusión de este importante trabajo es esta, que la preparación es similar, sin embargo, los pacientes con bajo volumen de PEC
manifiestan que es mejor tolerado el examen, la preparación, y estarían dispuestos a repetir el procedimiento. Pero este año ha aparecido este importante metaanálisis, quiero compartirlo con ustedes, y es que la calidad de la preparación con bajo volumen versus alto volumen es similar. El cumplimiento del paciente con la preparación es similar, pero las náuseas y vómitos son mayores con altos volúmenes. Y la disposición de repetir el examen en una próxima oportunidad es claramente a favor del paciente que consume bajos volúmenes. Así entonces quiero decirles que hoy día está claro que la calidad de la colonoscopia se dice con un colon limpio. Por cada hora de atraso después de preparar el examen, el paciente y llegar al examen, 10% quedan mal preparados. Por eso la preparación del día anterior, lo más probable es que después de 6 horas esté mal preparado. Cuando el examen es AM, una dosis por la noche anterior y la dosis siguiente en la madrugada del día del examen. Las instrucciones deben darse verbales y escritas y el PEC es un medicamento seguro y eficaz. Altos volúmenes de PEC, un sobre en 1 litro, 4 litros y 4 sobres, hace parte del pasado hoy día con base en cosas publicadas de manera consistente a nivel mundial. De tal suerte que 2 sobres, cada sobre en 1 litro, es lo que hoy día se recomienda con base en estos estudios. Y recientemente se ha encontrado que si la preparación de PEC no tiene un sabor agradable, en el pasado era cereza, eso trae una discordancia organoléptica, huele a cereza pero no sabe a cereza. Sin embargo, hoy día hay unos nuevos sabores que lo hacen más apetecible para el paciente y se ha encontrado recientemente que utilizar bebidas azucaradas puede mejorar la tolerancia del paciente y la disposición a hacerse la preparación una y otra vez. Esto es espectacular. Gracias, muy amables por su atención. 2 expertos cuyos nombres preceden su expertise clínico y académico, pero queremos compartir con ustedes un par de novedades. Nuestro primer expositor, el doctor William Otero, ha recibido hace unos pocos días el premio de Maestro de Gastroenterología Americana 2023 de la Organización Panamericana de Gastroenterología. Y el doctor Fabián Emura, siguiente conferencista, el premio al Servicio Internacional 2023 de la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva. Les pido un aplauso para nuestros conferencistas. Vamos a dar inicio entonces con... Mi conferencia es polipectomía, los tips y las técnicas para lograr un R0. Y antes de empezar quiero decirles que la mayoría de los pólipos que encontramos durante una colonoscopia son ¿de qué tamaño? Pequeños, ¿cierto? Más o menos 10 milímetros. La mayoría, el 90% son de 10 milímetros o menos. ¿Hay que sacarlos? Sí, depende obviamente de la morfología y del PIT a través de la magnificación o del instrumento que ustedes tengan y de la localización, ¿verdad? Y hay diferentes técnicas y hay unas técnicas que han salido hace poco al mercado, de los cuales les voy a hablar con la idea de que logremos un R0 y así disminuir entonces la probabilidad de que este paciente vuelva a su consulta con una recurrencia local, que sería muy negativo. Los objetivos son entonces describir las técnicas para resecar los pólipos, en su mayoría los pólipos pequeños, y lograr un R0. En segundo lugar, hacer un manejo integral. Integral es no solamente resecar los pólipos con relación al tamaño, aunque el tamaño quizás sea lo más importante que les va a ayudar a ustedes a definir qué técnica usar, sino también basado en el potencial maligno, ¿cierto? Muchas veces en lesiones que tienen, digamos, un mayor riesgo de invadir la submucosa, necesitamos usar otro tipo de tecnologías o técnicas. La localización, la orientación en la cual endoluminalmente está el pólipo, la disponibilidad de los accesorios. Casi siempre en muchas de nuestras unidades hay un solo tipo de asas o de un solo tamaño, y eso limita considerablemente lo que nosotros podemos hacer. Y finalmente la preferencia del paciente también. Y en tercer lugar voy a subrayar y resaltar algunas recomendaciones importantes hechas por las sociedades grandes,
la sociedad americana, la sociedad japonesa y la sociedad europea. ¿Qué es un R0? Son dos características importantes. La primera es que tiene que ser en bloque y la segunda es que el margen sea libre. Si ustedes recuerdan, si este es un pólipo, la histopatología debe demostrar que el borde horizontal está negativo y que el borde vertical también. Eso se llama free margin. A diferencia, el concepto de una resección curativa, no R0 sino curativa, que es, tiene que ser un R0. 2, se basa en la histopatología, es decir, no le podemos decir al paciente que quedó curado en el momento en que le hicimos el procedimiento, sino que hay que decirle una vez llegue la histopatología en la consulta. Y eso se basa en dos conceptos. El uno es la profundidad de la invasión. Si es SM1, usualmente el paciente queda curado, si no tiene otros componentes como budding, etcétera, un componente indiferenciado. Y la ausencia de invasión linfovascular. Vamos a empezar entonces de menor a mayor, ¿qué técnicas se usan? ¿Cuáles son las técnicas que se recomiendan en las sociedades grandes? Pólipos de 3 milímetros, pólipos de 3 milímetros. Aquí hay una controversia de descartar o no descartar, o descartar y enviar a patología. No me voy a meter allí en esta controversia, sino que voy a ir a la guía. Y la guía japonesa que está acá, reza que estos pólipos deben ser resecados con pinza de biopsia. Es decir, que el concepto de que ya no necesitamos pinza de biopsia hay que, digamos, pensarlo 2 veces. ¿Y cuál es la razón? La razón es que facilita técnicamente coger un pólipo más pequeño que con una polipectomía de asa fría. Y segundo, es que muchas veces los pólipos pequeños, después de resecarlos con asa fría, obviamente quedan en el lumen y se pierden. Sobre todo cuando no hay una adecuada preparación intestinal. Entonces, esto es lo que se recomienda por pólipos de este tamaño. Repito, la mayoría de ellos, sobre todo los del recto, no hay que sacarlos. Si ustedes tienen algunas técnicas que les pueden ayudar a determinar cuáles son hiperplásicos y están en el recto, déjenlos ahí. Si están en el colon derecho, usualmente hay que mirarlos bien, hay que verificar, digamos, su tamaño, su morfología y generalmente sacarlos. ¿Cómo se sacan? Idealmente con una pinza de biopsia grande. Aquí lo dice claramente, una biopsia grande más que una biopsia estándar. ¿Por qué? Porque la biopsia grande, la pinza nos va a facilitar resecarlo en un solo bloque. Uno de los grandes problemas que todavía nos enfrentamos es esto. ¿Cuál es el tamaño de este pólipo? ¿Cuál es el tamaño de este pólipo? ¿Algún voluntario? ¿Cuánto mide? ¿10? ¿Quién dijo 10? ¿15? 15. Doctor Mario Santa Coloma Manizales, 15. ¿Alguien más? Sí, no, pero ustedes no valen porque son mis residentes. Si el lumen del colon inflado puede llegar a medir hasta 40 milímetros, ¿cuánto mide este pólipo? 15, 10, 8, 6 o 3. Bien. Vamos a mirar que muchas veces cuando nos acercamos mucho a un pólipo lo vemos grande. Cuando nos alejamos, obviamente lo vamos a ver más pequeño. Pero ¿cuál es el tamaño real? El tamaño real, y se van a sorprender, es que esta pinza, usualmente las pinzas comerciales cerradas miden entre 3 y 4 milímetros. Esta es una pinza grande, como lo recomiendan las guías japonesas. Lo que técnicamente se debe hacer es desinflar el lumen, tomar la pinza de forceps así de cerca, para tener más control del sitio de la mordida, resecar en un solo fragmento. Usualmente lo que yo hago es que pongo algunas gotas de agua y reviso el borde del defecto. Bien, entonces, ¿cómo sería? Si la pinza abierta mide aproximadamente 8, esto debe medir entre 3 y 4 milímetros, ¿verdad? O sea que no medía 10, no medía 15, etcétera.
¿Por qué es importante evaluar el tamaño de un pólipo? Porque de acuerdo al tamaño del pólipo vamos a utilizar la técnica y hay diferentes técnicas. Bien, vamos a los pólipos un poco más grandes, de 5 a 10, ¿qué dicen las guías? La guía europea dice que los pólipos de estos tamaños deben resecarse con pinza de asa fría, ¿Por qué? Porque ha demostrado que es superior, que está desprovista de complicaciones, etc. Este es un pólipo del colon sigmoide. Hay diferentes asas frías en el mercado, ustedes pueden usar la que mejor les parezca de costo-beneficio. A mí me gusta mucho una que es de nitinol. Me encanta porque es suave con el tejido y nos permite, o me permite a mí, agarrar o tomar un poco más de halo de tejido sano. Lo que reza, digamos, las recomendaciones es que hay que sacar aire del colon en un solo disparo a hacer la resección, no estar temerosos por el sangrado, porque el sangrado evidentemente va a parar, e intentar, miren ustedes el defecto y la mucosa sana alrededor de este procedimiento. Se pueden hacer múltiples, ustedes van a ver 2, 5, 10, todas las que quiera. Hay que, obviamente, recoger los fragmentos o el fragmento de la polipectomía y todos enviarlos a patología idealmente. Hay algo que no hay que hacer, aquí las guías lo recomiendan, y es que la ACE está en contra de la biopsia, de la polipectomía con pinza caliente, debido a que produce una mayor alta de resecciones incompletas. Los especímenes por el electrocauterio no se pueden evaluar bien, sobre todo obviamente el borde y las tasas de complicación que se han presentado con este tipo de técnica. Nosotros la usamos, en Bogotá la usamos durante mucho tiempo, hasta hace algunos años nomás que empezó, digamos, la evidencia a favor de la polipectomía con asa en frío. Ya obviamente lo hemos cambiado. Vamos a ir un poco más arriba, los pólipos entre 10 y 19 milímetros, y las guías lo que recomiendan es mucosectomía o polipectomía. En nuestro medio, la mucosectomía implica que haya una inyección en la submucosa, pero miren ustedes que las guías recomiendan con o sin o con inyección en la submucosa para este tipo de pólipos. Hay algunas empresas de medicina prepagada que diferencian, y no entiendo por qué, la polipectomía de la mucosectomía. Y usualmente a nosotros los profesionales nos pagan digamos, una UR diferencial, lo cual pienso que no debería ser. En mi concepto, claro, si se habla de polipectomía con asa fría, sí es una cosa, eso debería tener una UR, pero la otra, con inyección, todo lo que implica inyección a la submucosa, me parece que debe llamarse EMR o mucosectomía. Bien. ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas de hacer inyección a la submucosa? Conozco colegas nuestros aquí en Colombia que resecan pólipos grandes sin inyección a la submucosa y lo hacen bien, los pacientes les va bien. Yo particularmente no lo hago, digamos que promuevo la inyección en la submucosa y les voy a decir por qué. ¿Ven la lesión al lado derecho? Es una lesión muy difícil de ver. Es algo así, con ese pliegue. Ahora, para lograr una resección completa, como la que se muestra acá, ¿qué hay que hacer? Inyección en la submucosa. ¿En qué nos ayuda la inyección en la submucosa? Entre otras cosas, para poder dejar ver bien este borde, que es el borde de una lesión aserrada del colon derecho, como lo ha acabado de comentar el profesor Otero. ¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar, que la inyección a la submucosa levanta la lesión y la separa de la muscular de la mucosa, de la muscular propia, y eso va a disminuir la probabilidad de una lesión térmica.
va a reducir el riesgo de perforación y de sangrado y entonces va a incrementar, por vía de facilitar técnicamente el procedimiento, la resección en bloque. Veamos este otro ejemplo. Una lesión pequeña de 15 milímetros, 1S en el colon descendente. Evidentemente es una lesión benigna, con un CP2. Y una de las claves ahí donde se está purgando el inyector es obviamente purgarlo de agua y de aire, porque de otra manera el aire se va a meter en el tallo del pólipo. Y inyectar de una manera generosa, yo siempre recomiendo vaciar la jeringa de 10 ml y obviamente la lesión en el cuadrante inferior derecho con una asa de polipectomía que usualmente es de 20 milímetros, que para mí es el caballito de batalla de las resecciones endoscópicas de la mucosa. La de 20 sirve casi para todo. Ya habíamos dicho que la mayoría de los pólipos son de 10, alrededor de 10, así que una asa de 20 es suficiente. Para nosotros, la verdad, estamos felices. El evento hoy se ha desarrollado con una dinámica bien interesante. Los comentarios de todas las conferencias, tanto invitados nacionales como internacionales, han sido excelentes.